Sí, esa era atrás, no. You don't see the cat. This is you. I don't see but the our cat. shadows there. No te preocupes, ma. Shadow está atrás, no te preocupes de eso. Okay. ¿Ya me But escuchas? that doesn't look professional. It's on, but mom's is not on. It doesn't look No, professional. no, it's not recording, ¿verdad que no? No, it's streaming, This is pero it? the sound is muted. Okay. I muted. Here, let me- Okay. Entonces, ¿no le pones aquí tu florecita? No, so they Okay, bueno. You Mom say, could put the floor behind her. pon un poquito. Está bien así, no se mira, no, ahí se mira la flor, pa. No, porque si la pone más para acá va a tapar el picture que tiene ahí. I have a shadow, man. It's a light from one direction. If they had another light and put it right here, kind of spread the shadow. But right now, that's what you can do. It's bright, but I can see back. That's what it's more for. I mean, I can see. And I can see the letra sign. It's a little blurred, but it's in the corner, so I can see the word. Pues sí, y va si la subes para arriba, That's fine. suela para arriba, sí. That's fine. Pero esta está real, esa está straight y esa molesta. La otra, esa molesta a los ojos. La otra, no está bien. La otra. That's fine. Okay. Guess you got your mic? We have our mics. Voy a subir el volumen. Okay. The other one. No, lo ponemos cover allá arriba. Lo vamos a hacer cover allá Look arriba. at the cover, it'll look better. Okay. Can we get the cover? No. It's already streaming already. Give me my phone, Okay, so because I don't know where you're going to read from. all the verses I got all the verses here, so Yeah, but I can't read it, man. But Where's your glare phone? bothers my eyes. What clear? The glare from that hurts my eyes. it's there from what? From that hurts my eyes. Why are you guys so whiny? But if you get the top of that, it's going to look better. Okay, ready? Hold on, no. Give me my phone. Why do you need your phone? Because I need to know where he needs me at, if he needs me to help him or something. Right next to you. Where's your tablet? I actually invited you to listen to the radio so you can follow. I don't want to look. Papi said that the email, yeah, the email, right? Your phone is behind. It's 18%. Just listen to us. Okay, guys. Facebook. Mama, your wireless is not on. I know, Hijo, Can you la please cosilla do the está floor? No, we coming, need to coming start, out. guys. Because I got to pick up food at 8 o'clock and 7:21. okay. I got to pick up food at 8 o'clock. Okay, ready? Did you send it to me? Espérate. Mom, just forget it. We got to start. I got to go pick up food. Like, You ready? Let me unmute it. Now don't say anything. Stop. Ready? The screen. Look at the screen. What are you doing? Your finger's dead? Ready? go ahead. Putting the microphone on. Don't say anything. Que Dios los bendiga, amigos, hermanos en Cristo, que nos ven de las diferentes partes de México, Centroamérica, Sudamérica y aquí en Estados Unidos.
Les habíamos dicho anteriormente en el estudio anterior que hicimos que el día de hoy íbamos a hablar concerniente a qué nos dice la palabra al nacimiento de Cristo Jesús. La razón es que hay muchas teorías, pero nada más son teorías, no están basadas en lo que es la palabra de Dios. Voy a dejar aquí a nuestra hermana Almira que nos dé un corto saludo. Hermana Almira. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a la iglesia Peñabrel, que estamos aquí recordando live, como están mirando, para decirle a ustedes feliz Navidad por estos días que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo. Que Dios les bendiga. Aquí nuestro hermano Pastor Rogelio. Bueno, empezamos del estudio del 24 de diciembre. Bueno, este estudio es para los entendidos. Hay personas que no van a entender y estamos bien de acuerdo que no van a entender, ya que para muchas personas les será muy difícil de entender. Le pedimos a Dios que Dios le dé entendimiento para que pueda entender esta palabra, y también mientras vamos estudiándola, medite en ella y déjela que penetre en su corazón. Es importante partir de algún lugar de la Biblia para que podamos entender la fecha especial del estudio del nacimiento de Jesús. Y vamos a considerar en Lucas capítulo 2, versos 10 y 11. Y allí hablando Lucas nos habla, dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y es el ángel hablándole a los pastores cuando nace Jesús. En el 11 dice que os ha nacido hoy, y el día hoy es una fecha específica, es un momento en la historia. Dice, en la ciudad de David. Y la ciudad de David sabemos que es Belén. Un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces, si partimos de allí, sabemos que nació el día de hoy, dice, alguien en la ciudad de David, y era el Salvador, y que él se llamaba Cristo el Señor. Hermano, mira, ¿qué nos puede decir eso? Y claramente está diciendo, hermano Rogelio, la importante que Dios anunció, ¿verdad? Por parte de los ángeles, para decir que ellos, para ese momento, hay un nacimiento y hay un día. A nosotros, ¿verdad? Cuando nos nacimos, ¿verdad? Nos ponen una certificación y nos ponen el día y la fecha. Y Jesús tenía un día y tenía una fecha. Amén. En el libro de Ageo está en el Viejo Testamento, uno de los profetas menores. En el capítulo 2, 18 al 19, nos habla de algo muy interesante. Y nos dice Ageo 18, dice, meditad pues en vuestro corazón. Dice, desde este día en adelante, un día específico. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Acuérdense de esto, dice el día 24 del 9º mes, y es Ageo capítulo 2, 18 y 19. Puede buscar en su Biblia para que usted entienda esa parte, porque la vamos a ir buscando en detalles cada cosa que nos dice ese día. Dice otra vez, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. Bueno, palabras que tenemos que entender ahí es cuál es el día 24 del 9º mes. Y también dice que en ese día se echó la simiente del templo de Jehová. Sabemos que este fue el segundo templo
que se tuvo que construir, ya que el primero lo destruyen los babilonios. Pero este era el segundo templo. Entonces, el día noveno, el mes noveno, el día 24, se echa el simiente del templo de Jehová. Dice, meditar pues en vuestros corazones. Pero dice que hay bendición. En el 19, dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Bueno, póngase a meditar esa parte. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Cuál es ese día, hermana Elvira? El día noveno de la mes, ¿verdad? Del 24. Y lo que está diciendo que todavía Ageo todavía, esto fue antes de Cristo, esto fue los profetas en el Viejo Testamento. That's why él dice que no está aún. Es una profecía. Es antes que nació Jesús. Aleluya. Dios siempre hace eso. Siempre cuando Él va a hacer algo con el pueblo de Israel. Y antes que Jesús nació, muchos profetas ya profetizó por parte de Dios, que le dio mensaje para que la gente tuviera, como dice ahí, meditar en vuestros corazones. Ese es el mensaje para el pueblo, porque ellos estaban esperando un Mesías, ¿verdad, hermano Rogelio? Porque Dios se apartó de ellos. Ageo aquí está tratando de decirle el tiempo, hermano Rogelio. Bueno, entonces para entender ese capítulo, tenemos que saber, más bien entender cuál es el mes noveno. ¿Cuál es el mes noveno? Acuérdese una cosa, que el libro de Ageo, este libro donde la palabra nos dice de la fecha de este suceso, se escribió aproximadamente 520 años antes de que Jesús naciera. Entonces, el calendario que se usaba cuando Ageo profetiza esta profecía es el calendario hebreo. Tenemos dos calendarios y a lo mejor muchos no sabemos esas cosas. Tenemos el calendario hebreo y tenemos el calendario gregoriano. El calendario gregoriano lo hizo un hombre que se llama el Papa Gregorio III, por ahí en el año 1582. Y cuando nosotros tratamos de saber cuál es el mes noveno y lo aplicamos al calendario que nosotros tenemos, nunca nos va a dar, ya que el calendario gregoriano, el primer mes del calendario gregoriano empieza ¿cuándo, hermano Almira? Empieza en enero. Empieza en enero. Y el calendario hebreo no empieza en enero. El calendario hebreo empieza en otro periodo, pero ya después les vamos a enseñar con más detalles cuándo empieza ese calendario. Hay que empezar a usar las bases para saber cuál es el primer mes del calendario hebreo. Entonces, es importante que sepamos eso. Ahora, si queremos entender cuál es el primer día del calendario hebreo, le sugiero que se vaya al libro de Éxodos capítulo 12, verso 1 y 2. Éxodos capítulo 12, verso 1 y 2. Y en esos capítulos vamos a saber cuándo es el primer mes del calendario hebreo. Acuérdense, no estamos usando el calendario gregoriano. Para entender esta profecía tenemos que usar el calendario hebreo. Y en Éxodos 12, 1 dice, y el Señor habló a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el primero, el principio de los meses.
será el primer mes del año para vosotros. Y el que le está dando esa orden a Moisés es Jehová Dios. Amén. Es Jehová Dios. En Éxodos 13, 3 y 4, ahí nos va a decir cuál es ese mes. Y Éxodos 13, 3 dice, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. 4, importante, 13:4 dice, vais a salir hoy. ¿Cuándo dice? Hoy. ¿En el mes de qué? De Abib. En el mes de Abib. Entonces, el mes de Abib es el principio de los meses del calendario hebreo. No es diciembre. Búsquelo ahí en su Biblia para que usted vea. No nos estamos inventando nada. Allí está en su Biblia. Dice que el primer mes para el pueblo de Israel es el mes de Abib. Abib. Ahora vamos a hablar de un poquito de esos dos calendarios. Y quisiera ver si el técnico nos puede poner un poquito el calendario hebreo y también el calendario gregoriano, para que podamos ver lo uno y lo otro, y así podamos entender un poquito más para adentro de lo que es la fecha del nacimiento de Jesús. Y en algunas ocasiones, sí, hermano. Nada más quería decir claramente, Jehová es la que da el mes y el tiempo a los pueblos de Israel. El calendario que usamos, que lo puso un hombre. ¿Cuál es más importante, hermano Rogelio? Es lo que Dios puso, ¿verdad? Para que se cumple lo que Él dice. Porque recuerda, primeramente Dios estaba tratando con su pueblo. Amén. Amén. Nosotros los gentiles recibimos la bendición después, pero tenemos que entenderlo claro como está escrito, mis queridos hermanos. Y como dijo el hermano Rogelio, el primer mes del pueblo de Israel, el calendario que Dios le dio a él, es Abib. Abib comienza en el mes abril. Okay. Nosotros, en el calendario de lo que estamos diciendo, lo que usamos, comienza en enero. Hermano Rogelio. Amén. Y aquí les voy a enseñar un poquito en esta pizarra, que en algunas ocasiones también la Biblia se refiere al mes de Nisan. También es el mes de Abib. Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Esto nos habla la Biblia Casiodoro de Reina Cipriano Valera, la Biblia del 1909, Deuteronomios 16:1. Dice, comparando los dos, si usted compara los dos calendarios, entonces empezamos que el primer mes del tiempo que debemos de contar y debemos tomar en cuenta es el mes de Abib. También se llama el mes de Nisan. Y allí en ese calendario que usted está mirando en su pantalla, claramente le va a decir cuándo se empieza el calendario de los hebreos. Entonces empezamos en Abib, que es también Nisan, y queda aproximadamente en abril. Entonces, si usted cuenta de abril para adelante, tenemos que el mes de Nisan o Abib es abril. Después tenemos el otro mes, que es Irar, que es mayo, Sivan, que es junio,
Tamuz, que es julio, Ab, que es agosto, Elul, septiembre, Tishri, octubre, Hesban, noviembre, y Kislev es diciembre. Ahí tiene usted los 9 meses. Pero la palabra de Dios, acuérdese, nos hablaba acá en Ageo. Dice en Ageo 18, en Ageo, perdón, 2:18 dice, meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes. El día 24 de noveno mes dice, desde el día que se echa el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Cuál día es ese? El 24, 24 de Abib, de noveno mes, que es Kislev. Es el 24 del noveno mes. Dice, os bendeciré. en diciembre. Que es que para nosotros, si podemos regresar al calendario que antes teníamos, que para nosotros hoy día es el mes de diciembre. Entonces ya podemos entender que desde ese día, desde el 24 del noveno mes, hay una bendición. Y la bendición es para todos. Pero también ahí en Ageo 24 nos dice ciertas cosas. Nos habla de simiente del templo, nos habla de simiente del granero, y ahorita vamos a hablar de esas dos partes. Si usted tiene alguna pregunta o quiere saber algo más, puede mandarnos un correo electrónico o puede hacer sus comentarios. Con la ayuda de Dios creo que podemos contestársela, pero es importante que usted entienda el porqué por qué nos dice la palabra de Dios concerniente a lo que es el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, también podemos entender que el noveno mes es Kislev. Kislumo, pleno gordo abandona. Entonces, dice, es el tercer mes después nos habla otras cosas aquí del mes Kislev. Perdón, dice, en comparación con el calendario gregoriano, el noveno mes cae en diciembre. Por lógica, podemos entender que el día 24 de diciembre o de Kislev es un día especial. El día 24 de diciembre o el 24 del mes noveno de los hebreos, del calendario hebreo, es un día especial. A lo mejor en estos momentos los entendidos ya se les abrieron sus ojos y la mente para poder entender que la palabra de Dios ¿qué nos dice y nos enseña? Acuérdese, no puede usar el calendario gregoriano para que usted estudie profecía. Tiene que basarse al calendario hebreo para que pueda entender las cosas. Hermana Elvira. Hermana mía está ocupada. No, Dice, es bien importante, hermano querido, porque hoy en día tanta gente dicen, no importa el día ni la fecha, pero sí importa porque hemos dicho que Dios hace las cosas como, hermano, en orden. Y el pueblo de Dios, ellos tenían que estar preparados porque ya Dios le dijo que va a traer un Mesías para ellos. Aunque tristemente no lo reconocen mucho, pero Dios cumple lo que está dicho, ¿verdad, hermano Rogelio? amén. Acuérdense, esto no tiene que ver con la historia que nos han impuesto desde niños. No tiene que ver nada con la tradición que diferentes asociaciones religiosas han impuesto a uno por la tradición desde que uno era niño. Esto no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con la palabra de Dios para que usted pueda entenderla. Nos enseña una mujer con un niño en sus brazos. Es lo que nos han puesto históricamente. Pero
eso que nos han puesto históricamente tiene que ver con algo muy histórico que no es de Dios. Era un hombre que se llamaba Nimrod y su esposa se llamaba Semiramis y su hijo se llamaba Tamuz. Pero eso no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesús. Entienda la palabra, pídale a Dios entendimiento. Aquí no le estamos enseñando ninguna figura para adorar, sino lo que le estamos diciendo es la palabra de Dios. Amén. Amén. Como dice la Biblia, nuestra fe es por oír la palabra de Dios, ¿verdad? No, ahí no dice imágenes, ¿verdad? Por oír. Creemos que la palabra de Dios fue cumplido, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús, que la palabra de Dios es verdadero. Ajá. Vamos a tocar otro poquito. Váyase otra vez a Ageo capítulo 2:18 y nos habla del templo de Jehová. Es importante que sepamos cuál es o qué es el templo de Jehová. En aquel entonces, aquellos judíos estaban reconstruyendo un templo. Estaban reconstruyendo un templo. Pero ese templo fue un templo que después lo destruyeron los romanos. Y hasta ahorita no se ha construido ese otro templo, el tercer templo. Todavía no. Todavía no. Pero vamos a ver de ese templo, Se echó una simiente, había una semilla en un granero. Vamos a hablar de esas cosas en estos momentos. Entonces, ¿quién es el templo de Jehová? Bueno, podemos ver en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, 18 a 21. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Acuérdense de eso. Jesús les dijo, destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos se burlaron, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿De cuál templo estos judíos pensaban? ¿Del material, de lo que les costó 46 años para construirlo? ¿O Jesús estaba hablando de su cuerpo? Bueno, mira, ¿quién estaría hablando? De su cuerpo, porque normalmente un templo de tardar muchos años, ¿verdad? Construir. Hoy en día sí lo podemos hacer la gente rápido, pero en esos días no tenían los instrumentos que hoy tenemos. Pero más adelante en los versos ahí Jesús contesta, pero no a ellos. Él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Aquí dice, ¿lo sigue leyendo? El verso 21. Claro que sí. Dice, mas él, hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se encontraron que había dicho esto y creyeron en las que escritura y la palabra que Jesús había dicho. So Jesús le dijo claramente a los discípulos que él está hablando de su cuerpo. Amén. Y nosotros tenemos que creer lo que está escrito, mis hermanos. Vamos a creer por lo que hemos leído, ¿verdad? No lo que los tradición que nos ha enseñado otra gente. Vamos todos a creer lo que está ahí escrito, nuestro hermano Rogelio. Entonces entendemos que cuando Jesús habla de destruir el cuerpo, no era la estructura que ellos habían construido en un periodo de 46 años, pero Jesús estaba hablando de su cuerpo. Ahora, la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si usted está santificado, está santificada, entonces dentro de usted mora
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y viene a ser un cuerpo, ¿qué? Un templo, ¿qué? Santificado, apartado para Dios. No es la estructura, no es la estructura, es la persona. Jesús era y es el templo de el Padre, porque dentro de Jesús estaba también el Padre y estaba también el Espíritu Santo. Y también están con nosotros si en verdad somos santificados para nuestro Dios. Amén. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestros, ¿qué? Cuerpos. Cuerpo, que es nuestro templo. Y en vuestro espíritu, lo cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, si entendemos cuando se echa ese cimiento que Ageo nos está hablando, si se echó el cimiento del templo donde iban a edificar estos judíos, y les tardaron 46 años, pero también el día 24 del noveno mes se puso un cimiento. ¿Qué es el cimiento? Es la base donde se va a construir algo. Amén. Entonces, el día 24 del noveno mes se hizo una base, un cimiento donde se iba a construir algo bien importante y beneficial tanto para usted como para mí, como para todo el mundo, y de eso nos habla Juan 3:16, pero no lo voy a hablar ahorita, más adelante lo vamos a decir. Entonces, decimos que el Padre, cuando Ageo nos habla de esta profecía, Jehová Dios no era padre todavía, porque no le había nacido su hijo. El padre, acuérdense esto, el padre viene a ser padre cuando le nace su hijo. Jesús ya existía. Desde el principio Jesús existía, pero él estaba, ¿dónde? En el cielo, con el Padre. Ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido y trabajan en una unidad perfecta. Pero el Padre vino a ser Padre cuando su Hijo fue engendrado y nació. Amén. Si usted no tiene hijos, no puede engendrar, entonces no es padre. Usted viene a ser padre cuando le nace su hijo. Si no, no es padre. Entonces Jehová Dios vino a ser padre. Vino a ser padre cuando Jesús nació. ¿Por qué? Porque se encarnó, en María y vino a ser un ser humano como usted y yo, solamente que era mitad Dios y mitad hombre, por eso es que se le llama el Hijo del Hombre. Amén. Entonces, en 2 de Samuel 7, 12 al 17, nos habla de algo muy importante ahí que también tenemos que tocar. Y es una promesa que Dios le da a David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y esto de dormir es que va a morir. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Amén. El cual procederá de tus entrañas. Amén. Y afirmará tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Gloria a Dios. ¿Entendemos esa parte? Esa es la promesa que Jehová Dios le hizo a David, el rey David. Cuando David quería hacerle casa a Dios. Y cuando vamos estudiando la palabra, pensamos que es Salomón, pero Salomón murió. Y de acuerdo al verso a 7:13, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No puede ser Salomón, porque el trono de Salomón, ¿qué le pasó? Fue destruido. Fue destruido, pero sí es Jesús, porque el reino de Jesús hasta hoy día existe y existirá para siempre, porque es un trono eterno, ese es para
siempre, su reinado es para siempre. Yeah. Y nos sigue hablando en el 7:14, yo le seré a él, ¿qué? Padre. Y él me será a mí, hijo. Wow, entonces, cuando nace Jesús, reconoce a Jehová Dios como su Padre. Amén. Y Jehová Dios lo reconoce como su hijo. Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice que oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es el Padre reconociéndolo como hijo. Y él siempre decía, no hablo por mi cuenta, pero hablo lo que mi Padre me pone que hable. Entonces ahí miramos la relación que había entre padre e hijo. Y hablando del verso 7:14, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero ese yo es ¿quién? Es el Padre, es Jehová, no es el rey David. Santo. 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. Y sabemos que Saúl fue el primer rey de Israel, el cual quité de delante de mí. 16, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será establecido eternamente y para siempre. Entonces, ahora entendemos un poco más que Jesús tenía que salir de la descendencia ¿de quién? Del rey David. That's why fue hecho en carne. Porque antes Jesús, como dijimos, antes de ¿cómo fue hecho el mundo, Jesús existía. Pero el nombre que usaba el Viejo Testamento era ¿qué? El ángel de Jehová. Pero cuando Jesús nació, ¿verdad? Fue hecho hombre. Nació de la linaje de David, el ADN de David, para cumplir esa promesa, ¿verdad? Para hacer la cumplición de la palabra de Dios, porque Dios tenía que cumplir lo que él prometió a quién, a rey David. Y sabemos en las historias de los reyes, ninguno de ellos cumplieron como Dios quería, ¿verdad? So Dios tenía que buscar el que va a cumplir hasta ser fiel hasta la muerte, y Jesús hizo eso. Jesús, aunque fue hecho como nosotros, porque la gente piensa que él era espiritual, no, era carne como nosotros, pero fue fiel hasta la muerte para que se cumple la palabra. Amén, nuestro hermano Rogelio. Amén. Entonces, también en el libro de Hebreos, si usted tiene su Biblia, váyase al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 15. Hebreos 1, verso 15. Y en el libro de Hebreos nos habla y nos dice, porque dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, a ninguno de los ángeles Jehová Dios le había dicho jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. A ningún ángel que Dios ha creado le ha dicho esas cosas. En Hebreos 1:5, en Hebreos 1:13, también nos dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ninguno de los ángeles. Bueno, entonces ahora podemos entender que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. No hay otro. Amén. Y Jehová Dios lo reconoce como su Hijo, pero es cuando ese ser humano engendrado a través del Espíritu Santo nace. Y la bendición es el día 24 del 9º mes. Esa es la bendición. En Ageo nos habla también de dos cosas importantes. Nos habla del simiente y cimiento. Dos cosas que tenemos que distinguir.
no sé si el técnico lo puede poner ahí, Ageo 2:18, para que usted lo mire. Dos cosas importantes. Simiente y cimiento. Simiente y cimiento. Bueno, cuando hablamos de simiente, dice que es un nombre masculino. Dice, pero es parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez y sirve de base y apoyo. Esa es la simiente. Esa es la simiente. Y esa simiente otra vez se iba a echar en esta tierra el día 24 del noveno mes. No es el día 25, hermana Almira. No. No, es el día 24 del noveno mes. Amén. Ok, ¿qué otra cosa nos habla? Dice, los cimientos de los edificios siempre tienen una gran base para que la presión sobre el suelo sea pequeña. También otra definición de cimiento es que es principio o origen en que se asienta una cosa no material. Principio o origen en que se asienta una cosa no material. Entonces, otra definición es esa. El principio o origen en que se asienta una cosa no material. Jesucristo fue ese principio y ese origen donde se asienta algo no material, sino se asienta lo que hoy le llamamos el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Sí, amén. Allí es donde se asienta. Entonces, Jesucristo viene a ser el cimiento para un nuevo pacto. Amén. Pero acuérdese, ¿esto sucede cuándo? El día 24 del noveno mes. Amén. Amén. El día 24 del noveno mes. Ahora vamos a hablar de otra palabra que está bien similar a simiente, pero no es. A cimiento, perdón. Esta se llama simiente. Una diferencia grande entre cimiento y simiente. Si usted busca en cualquier diccionario, le va a dar que simiente dice es grano, es grano. No es la base para construir, no, es grano. Contenido en los frutos que puede servir para dar una nueva planta. Esa es la simiente. También dice cosa que es el origen de otro, la simiente de la discordia, por ejemplo. Entonces, Jesús viene a ser la simiente, o sea, semilla. Amén. Jesús viene a ser la semilla. ¿Cuál es esa? Bueno, en Génesis 3:15, si usted se acuerda, cuando Jesús le dicta el castigo tanto al hombre como a la mujer, le dice Jehová Dios, y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer. Ajá. Y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente suya, que es la simiente de la mujer. O sea, dice, esta te herirá en la cabeza de la simiente de la mujer, y tú herirás en el carcañal de la simiente de la serpiente. Nos habla de dos personajes ahí, de dos semillas diferentes. De la semilla de la mujer iba a salir alguien poderoso que le iba a poner el pie, iba a herir en la cabeza al descendiente que saliera de la semilla de la serpiente. ¿Y quién sale de la semilla de la serpiente, hermana Almira? El anticristo. El anticristo. De la semilla de la mujer sale, de la semilla de la mujer sale Cristo Jesús. De la semilla de la serpiente sale el anticristo. Sí, wow, eso está tan claro y glorioso al Señor. Wow, eso me abrió la mente ahora. Wow, esto es precioso que el Señor, sabemos que Jesús es el simiente, el semilla buena, el que se cumple del Señor, pero el diablo, que el Señor los reprende, es el anticristo, ¿verdad? Pero Jesús va a venir, cuando Él sale, Jesucristo va a venir
y lo va a tumbar de su trono y le va a quitar todo a potestad y le va a echar en el lago de fuego. Gloria a Dios. Estamos mirando algo futuro, ¿verdad? Que fue cumplido por medio de Jesús, pero ahora va a ser cumplido más adelante. Gloria a Jesús. Amén. Bueno, seguimos entonces. Tremendo. Gloria a Dios. Entonces, ya miramos ahí que de la mujer iba a salir esa semilla. Y esa semilla viene a ser Cristo Jesús, que se cumple acá cuando nace Jesús en el nacimiento del 24 del noveno mes. Ahí se cumple esa promesa. También en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Cuando hablamos de la línea de la mujer, Abraham caía en esa línea. Santo. Jehová Dios le hizo una promesa a Abraham que a través de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. Amén. Cuando usted estudia la genealogía de Jesús, que está en Mateo capítulo 1, se va a dar cuenta que lo va a tirar ¿hasta dónde? Hasta allá está Adán, pero atraviesa a Abraham. Jehová Dios le hizo esa promesa a Abraham, que de sus lomos iba a salir esa simiente. Dice, no dice y a las simientes, es que no hay muchas simientes. Santo. Solamente hay una simiente, hay una semilla nada más. ¿Y esa semilla es quién? Cristo Jesús. Amén. Dice, como si hablase de muchas, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es quién? Cristo Es Cristo Jesús. Vaya a Gálatas 3:16 y usted va a entender que esa semilla viene siendo Cristo Jesús. No hay nadie más. Esa semilla es Cristo Jesús. Amén. También es, otra vez hablando de Ageo 2:19, nos habla de algunas cosas. Por ejemplo, dice, ¿no está aún la simiente en el granero? Bueno, esa simiente, y ponga atención a esto que le voy a decir, esa simiente que estaba, no está aún la simiente en el granero. La semilla, ¿dónde estaba esa semilla? La semilla en el tiempo de Ageo Sí. estaba en el cielo. Todavía Jesús no Ok. fue hecho en carne, todavía no nació. Exactamente. La simiente, la semilla estaba en el cielo. Todavía María no había concebido del Espíritu Santo. Entonces, en el granero es un lugar especial. Es cuando ya se cosecha toda la semilla y allí acumulan todo lo que se cosecha en ese lugar. Amén. Una bodega, un granero, un barn, ahí ponen su semilla. Donde lo guardan. Donde lo guardan, exactamente. Entonces, la semilla no estaba aquí en la tierra. Cuando Ageo está hablando de esta profecía, la semilla buena, que es Cristo Jesús, no estaba aquí en la tierra. Esa semilla estaba ¿dónde? En el granero de los cielos. Amén. Luego del granero de los cielos bajó y fue engendrado en el cuerpo de María para que a través de ella agarrara un cuerpo y pudiera hacerse carne y sangre, pero con cualidades de Dios, porque el Padre es Jehová Dios. Porque el Espíritu Santo fue sobre ella, ¿verdad? Exactamente. Y hizo esa criatura, ¿verdad? Y puso todo en orden, porque no fue hecho como nosotros. Eso ahí fue parte Dios y parte que hombre. También nos dice, ni la vid. Todavía no estaba la vid, y Jesús es la vid verdadera, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo, ni el árbol de olivo ha florecido. No era que esto no existía en la tierra, sí existía, pero todas estas cosas nos están hablando de la semilla que estaba ya en el cielo. Amén. Dice, ni el árbol del olivo, dice, todavía
Dice, todavía más desde este día os, ¿qué? Os Bendeciré. bendeciré. ¿Y cuál es Amén. ese día? El 24 del de noveno mes. Noveno mes. ¿Cuál es diciembre para nosotros? ¿Cuál es eso? Desde el día 24 del noveno mes. Dice, desde ese día os bendeciré. Amén. Entonces, y esta profecía no solamente, diríamos, se le dio al pueblo de Israel, pero también a nosotros los gentiles, que no teníamos parte ni suerte. Y allí es donde podemos ubicar a Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, lo que podemos Amén. Gloria a entender, Jesús. lo que podemos entender es que esa semilla, esa simiente estaba allá en el reino de los cielos. Amén. ¿Alguna pregunta, hermana mía? No, es que desde Génesis, ¿verdad? Cuando leímos la promesa en el 3:16, ya Dios tenía plan de enviar su Hijo. Y hasta los profetas y Ageo dice el día para que allá en Israel estaban preparando. Ellos estaban, ¿verdad, hermano Rogelio? Cuando estaban en el tiempo de esa mes, dicen que las muchachas jóvenes estaban esperando también que ellos van a ser escogidos para ese tiempo. Se preparaban, gloria a Dios, porque ellos sabían que Dios va a cumplir, amén, gloria a Jesús, su promesa y fue hecho, amén. Entonces, esa partecita de Ageo, si de veras la entendemos y si de veras usted la entendió, debe darse cuenta que nos está hablando de una semilla y esa semilla estaba ¿dónde? En el granero. Esa semilla no estaba sembrada todavía en esta tierra. Y Ageo está profetizando esto en el año 520 antes de Cristo. Wow, 520 años, hermanos. No son días, años antes que él naciera. Wow. Entonces, esta semilla estaba en el cielo con Dios. Amén. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, un poquito más del granero. En Mateo 13, 11, 12 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dice, su aventador está ¿dónde? En su mano, y Amén. limpiará a su era y recogerá el trigo en el granero. Entonces, nos habla de un granero. Cuando andábamos por allá limpiando el frijol en los años 80 por allá, agarraban un aventador o un dielgo y echaban el frijol para arriba y luego el aire venía y le pegaba y caía el frijol limpio para poderlo recoger o encostalar. Jesucristo va a hacer lo mismo. Aquí en el 12 nos habla de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Va a escogerlos de él y se los va a llevar ¿a dónde? A su granero. ¿Y ese granero dónde está? En el cielo. No Amén. está en esta tierra. Amén. El granero de Jesús está en el cielo. Ese cielo, el paraíso donde Dios tiene todos aquellos que murieron en Cristo Jesús y aquellos que van a ser arrebatados. Amén. Y si hablamos un poquito de la vid, dice que la vid es un arbusto trepador de tronco leñoso y torcido, corteza parduzca, ramas abundantes, hojas palmeadas con 3 o 5 lóbulos acorazados por la base y bordes dentados, flores de color verde, amarillo y fruto uva, y es comestible. Jesús hablándonos de la uva dice en Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Amén, no es imitación. Espérese, nos habló de la uva, de la vid, ¿verdad? Y ahí nos habla que dice, yo soy la vid verdadera, dice,
y mi Padre es que El el labrador. labrador. Jehová Dios es el labrador, pero Él es la vid verdadera, la simiente, la semilla verdadera. Amén. Si tiene algún comentario, quiera decirnos algo, por favor, mándenos un correo, o no sé si hay forma de decirnos, pero díganos sus comentarios. También dice, yo soy en Juan 15:5 dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces, todos esos árboles que Ageo nos está hablando son semillas, pero están reflejadas, nos están hablando de Cristo Jesús. Amén. Nos hablan de Jesús. La higuera dice que es un árbol frutal de corteza lisa y grisácea, ramas gruesas, hojas caducas, verdes, grandes, apalmeadas y divididas en 3 o 5 lóbulos, irregularmente dentados, y flores unisexuales que se encuentran dentro de un receptáculo que se transforma en el fruto, en el higo. En Mateo 24:32 nos habla de esa higuera. De la higuera aprended la palabra, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cerca, a saber los tiempos. Entonces, cuando nos está hablando de eso, nos está hablando de los tiempos. Amén. De los tiempos, que miremos los tiempos que están pasando para que nos demos cuenta que la venida de Él está cerca. próxima. Amén. Gloria a Jesús. Y del granado, el granado se refiere puede referirse a una persona, a la persona que es espigada o crecida, que es madura y se comporta a plomo. Una persona ilustre, notable, principal a la ceremonia asistió la más notable, una persona notable. En botánica es un árbol frutal puniáceo, de tronco liso, ramas delgadas, hojas opuestas y flores cuyo fruto es la granada. Y la granada sabemos que es roja, pero de eso no vamos a hablar de la granada. Pero todas estas plantas que les he hablado están relacionadas con Cristo Jesús, con la semilla que estaba en el granero, que es Cristo Jesús. Amén. En Deuteronomio 8:7 dice, porque Jehová tu Dios te introducirá a la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Esa era la bendición que Jehová Dios le había prometido a su pueblo. Amén. ¿A través de qué? De una semilla. Y Amén. a nosotros nos da una bendición más grande, porque a la iglesia del arrebatamiento le ofrece el reino de los cielos. Amén. Y hablando del olivo, el árbol de olivo dice que es una rama de olivo, es un símbolo mundial de la paz. Ageo nos habla del olivo. El olivo es el símbolo mundial de la paz. Por otra parte, en la historia del arca de Noé, en la Biblia, el retorno de una paloma con una rama de olivo significa que las aguas del diluvio estaban retrocediendo. Ujú. En Romanos 11:23-25 dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, y ese olivo silvestre éramos los gentiles, el buen olivo donde fuimos injertados es Cristo Jesús.
Amén. Dice, ¿cuánto más estos? Y también nos habla del pueblo de Israel. Dice, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales estarán injertados en su propio olivo? Y ese olivo original es Cristo Jesús. Amén. O sea que ahí nos habla que tanto gentiles como israelitas debemos estar todos juntos en ese olivo que es Cristo Jesús. Amén. Nada más por medio de Jesús somos salvos el pueblo de Israel y nosotros. Y un día vamos a estar todos unidos cuando Cristo viene a levantar su iglesia y viene a establecer su reino, ¿verdad? Amén. También en Isaías 11, 1 y 4 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. Yo juzgaré según la vista de sus ojos. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ese es Cristo Jesús. Amén. En Apocalipsis 22:16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Isaías 7:14, 19 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Santo Dios. Si es que el nacimiento de Jesús, de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, nos lleva al día 24 del noveno mes. Santo Dios. No nos lleva al día 25. No nos lleva, otros dicen que fue por acá en junio, que fue en abril. No nos lleva a ninguno de esos lugares. Pero la Biblia nos habla directamente que el nacimiento de Jesús es el día el día 24 del noveno mes del calendario hebreo. De ahí nos habla. No nos habla de otra cosa. Amén. Que nos han engañado, que otros pastores dicen que no está la fecha. Mi hermano, mi hermana, allí está. Amén. Allí está. Pero tiene que dejarse guiar por lo que dice la palabra. Amén. No se lo va a decir claramente, pero allí está. Amén. La palabra de Dios, ahí en Ageo dice, desde este día en adelante os bendeciré. Sí. Se echan dos cosas, el cimiento y la simiente. Y la simiente y el cimiento, 520 años antes de que viniera Jesús, eso estaba ¿dónde? En el granero del cielo. Amén. Se cumple esta profecía en José, porque José era descendiente de la tribu, descendiente de David, perdón, y David viene de la descendencia de Abraham, y Abraham viene de allá de Noé y Eva. Y por el otro lado, en María, que María, de acuerdo a la genealogía en que es de Lucas, viene de la descendencia de uno de los hijos de David también. Amén. De los dos lados. También María tenía cierta relación o venía de algo de los familiares de los sumos sacerdotes, porque Elizabeth estaba casada con un sumo sacerdote. Entonces, allí había, en esta pareja, digamos, se cumple el plan perfecto de Dios. En los dos. Amén. Se cumple. Santo. Era para que la semilla
del cielo y la simiente que iba a bajar del cielo echara ese fundamento aquí en la tierra. Amén. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Amén. Hermana, mira. Es verdad, hermano. That's why es tan importante, hermano, que celebramos esta fecha no con bailando en las calles, bebedera, todo. No, debemos a celebrar como hizo los ángeles, adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores es quien es Jesucristo, y darle gracias a Dios por él cumplir su promesa, enviando su Hijo a esa fecha donde nosotros reconocemos, porque el diablo ha querido a destruir ese día para que uno no lo celebre o lo hacemos mal, que lo hagamos en nuestros corazones, en alma y cuerpo y espíritu, y le damos gracias porque ahí vino nuestra misericordia. Amén. Y también queremos hablarle y decirle que también la palabra de Dios nos habla, no solamente del nacimiento de Jesús, pero nos habla de esa segunda venida visible. Amén. La segunda venida visible, no la venida inesperada del arrebatamiento, no, pero nos habla de la venida visible, donde nos habla el libro de Revelación que todo ojo le verá. ¿Verdad? Hay un himno que lo cantamos, ¿verdad? Lo que dice todo ojo le verá. Exactamente. Le verá, le verá. No, si usted, pero si, no ese día. si usted es iglesia de Jesucristo, usted se va a ir en el primer viaje. En el primer viaje Jesús no viene a poner su pie en la tierra. En las nubes va a estar. Va a estar en las nubes. Pero en Ageo 2:20, ahí nos habla de esa segunda venida de Jesucristo. En el gran tribulación, cuando el anticristo está, él va a venir para destruir las obras del anticristo, ¿verdad? Exactamente. Amén. Y mire lo que dice Ageo 2:20 al 23. Dice, vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes. ¿Y cuál es el mes? El noveno. Dice, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, no del reino de su hijo, no, de los reinos establecidos. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Dice, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suban, y vendrán bajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ahí nos habla de los juicios, 21 juicios que va a traer Dios sobre esta tierra. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Y el anillo de sellar solamente se le ponía ¿a quién? A los reyes. A los reyes. Y el único que es rey de reyes, señor de señores, ¿es quién? Jesucristo. Jesucristo. Entonces Zorobabel tipifica ¿a quién? A Jesucristo. Dice, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí miramos cuando Jesús viene a establecer su reino y destruir el enemigo y todos aquellos que le siguen. Ahí Dios, él confirme esta promesa en ese mismo día, ¿verdad? Mismo fecha. Es la misma fecha, pero no es el mismo periodo, es el mismo tiempo, es un tiempo diferente. Acuérdense que tienen que pasar ciertos periodos. Sí, después de la tribulación. La primera cuando él nació y la segunda venida cuando él regrese para que todo mundo, todo ojo le verá. Ese es el parte. Esperamos que a través de este estudio de la palabra de Dios, sus ojos se le hayan abierto y su corazón entienda que el celebrar el nacimiento de Jesús no es un mito, no es un mito, no es una tradición. Jesús no es una tradición. Amén.
pero es un nacimiento que tuvo lugar en la historia de este mundo. La palabra es clara y nos dice que el día el cual el Padre nos dice que su Hijo ha de nacer en esta tierra. Es el día 24 del noveno mes. Así como usted celebra su cumpleaños, así celebremos el cumpleaños de nuestro Salvador. Amén. Cristo, nuestro Rey y Señor. De tal manera nos ha amado Él, porque nos dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para algunas personas, este estudio es increíble, porque sus ojos no están abiertos, ni su corazón. Pero denle la oportunidad a Jesús para que cambie su ser por completo. Ya que la ciencia del hombre nunca puede ser comparada con la ciencia de Dios. La ciencia del hombre es estudio del mismo hombre, la ciencia del mismo hombre. Pero la ciencia de Dios es la que baja del cielo. Amén. A través de su Santo Espíritu. El nacimiento de Jesús cambió la historia de la raza humana. Amén. Y de toda la tierra, creando una nueva era, que es la era cristiana. Amén. Desde su nacimiento, desde el nacimiento de Jesús, ningún hombre ha podido cambiar los tiempos de esta tierra. Amén. Vino Mohammed, vino el gordito, ¿cómo se llama aquel? Buda. Vino Buda. ¿Cuántos no han venido en esta tierra? Pero ninguno de ellos ha podido cambiar la era. Pero el Hijo de Dios sí la cambió. Amén. Sí la cambió. Acuérdese, porque era mitad hombre, mitad Dios. Glorificado. Y de ahí Amén. para adelante, la semilla que bajó del cielo cambia la era. Amén. A lo mejor no va a creer en lo que le enseñamos, pero póngase a pensar, ¿por qué no ha habido un hombre que cambie la era? Amén. Que cambie los tiempos, que diga, desde aquí en adelante es una nueva era. Ningún hombre en la historia lo ha podido hacer, ni lo hará, ni lo hará, ni lo hará. Pero Jesús sí lo hizo. Amén. Lo que le enseñamos está escrito en la palabra de Dios. Busque los textos. Mándenos correos electrónicos. Déjenos comentarios en Facebook. Y créame, con la ayuda de Dios, le vamos a ayudar. Y ayúdanos a pasar esto a otras personas para que entiendan. Hermano, tenemos que poner a Dios adelante, arriba. Tenemos que predicar lo que está escrito, porque esto se está perdiendo en la generación. La iglesia, los jóvenes, los niños no saben la verdad. Y hay que llevar para que nuestra generación sean salvos y mantiene la verdad, no nuestras costumbres o nuestras tradiciones. El nacimiento de Jesús cambia la historia, cambia los tiempos y cambia la vida del hombre. Dele la oportunidad a Jesús que entre a su corazón. Acéptelo. No importa el pasado, pero acéptelo. Amén. Abra su corazón y dígale, Señor, te pido que entres a mi corazón. Cámbiame, Señor. Santo Dios. Que este nacimiento de este año dé la oportunidad que Jesús nazca dentro de usted. En tu corazón. Que nazca en su corazón. Dele esa oportunidad. No fue el 25. Es el día 24 del noveno mes del calendario hebreo. Amén. Dios me los bendiga y esperamos que pasen una feliz Navidad, usted, su familia y a todos mis hermanos y mis hermanas en México y donde quiera que nos miren
les deseamos feliz Navidad y que le den la oportunidad a Jesús a cambiarlos. Amén. Y cada día que pasamos es una lucha que llevamos, pero cada día si nos acercamos a Él, sé que Él nos puede cambiar. Amén. Es que hasta aquí este corto estudio. Dios nos los bendiga. Y otra vez, comentarios, puede dejarnos en Facebook. Si quiere dejarnos teléfonos, le regresamos la llamada. Si vive en esta área y quiere que pasemos a su iglesia antes de que este año termine a darle un estudio, se lo damos. No le cobramos a nadie nada. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana. Y recordar que tenemos aquí servicio el 24, donde vamos a celebrar el recuerdo del nacimiento de Cristo. Están todos invitados. A las 5 de la tarde comenzamos. Que Dios le bendiga mucho y feliz Navidad.